Hola Selene, ¿cómo estás? Bienvenida detrás de Wellness Booker. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Elisa, muy contenta de estar aquí conectada contigo. Qué bueno. Hoy tenemos con nosotros a Selene Serrano. Ella es autora del libro El ADN de la Revolución y pues bueno, es una mujer que ha recorrido un camino muy especial en el mundo del bienestar, que ahorita nos va a contar un poquito. Ella integra dentro de sus prácticas parte como de ciencia y espiritualidad y también otras prácticas como de arte, de yoga. Entonces, pues muy interesante todo lo que vamos a platicar por aquí el día de hoy. Selene, Gracias. me gustaría empezar porque me platicaras tú el día de hoy, ¿cómo te describes fuera pues, de tu libro y de todo? ¿Cómo describirías a Selene? Pues muy buena pregunta. Creo que es de las cosas que cada vez me cuesta más trabajo cuando me dicen, Selena, ¿y a qué te dedicas? Creo que hoy, pues de las principales cosas que he hecho es dejar de etiquetarme en muchos aspectos y afortunadamente, pues soy quien quiero ser en el momento en que decido emprender algo y poner manos a la obra sobre un proyecto. Entonces, podría decir que la frase que más hace sentido conmigo es, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, en esa experiencia humana o en esta experiencia humana que me toca hacer Selene Serrano, pues estoy experimentando y sigo experimentando lo que de alguna manera mi alma inquieta, pues me llega como también de información de por dónde es el camino. Entonces, pues sí, siempre ha sido como esta parte de la creatividad, de la curiosidad, del experimentar, me considero una gran tejedora de redes, me encanta conectar con personas y aparentemente comunidades que pueden estar como muy alejadas, encontrar ese punto de conexión para unirlas. Entonces, bueno, pues es un poquito de lo que podría decir de qué estoy haciendo, quién soy o cómo me defino hoy. Oye, Selene, y bueno, yo te conozco principalmente porque estudiamos juntas ahí en Body Medicine. Em, para los que nos conocen, esta es una certificación de las leyes de Hammer con el doctor Niro. Y pues me parece muy interesante empezar un poco por aquí porque es como la ciencia, pero viendo el bienestar como algo súper integral. Entonces, te quisiera empezar por preguntar cómo llegaste tú a interesarte por estas corrientes. Ok. Bueno, pues justo como mencionabas al principio, octubre del 2021 publiqué mi primer libro. Ujú. Lo tengo aquí en la mano porque sí es como de las cosas lindas que me gusta mostrar. El ADN de mi revolución. Y este libro pues nace de un camino en el que pues sí es importante para mí decir un poco de contexto. Yo estaba en el mundo corporativo, específico en la industria farmacéutica, creyendo que ayudaba a mejorar la calidad de vida de las personas con lo que de alguna manera ahí promovíamos. Llevado de un viaje, pues yo conecté con un episodio de manía. Es larga la historia, que es la que justamente narro en el libro, y de repente, pues yo recibo el diagnóstico de trastorno bipolar. Y Ok. algo dentro de mí era como de, es que esto no es mío, hay un camino diferente. Yo la verdad es que estaba como muy resistente a medicarme de por vida. Y eso fue lo que me hizo pues emprender el viaje de inicio hacia adentro, el ver qué pasó y por qué me pasó y me convertí en mi propio caso de estudio. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que me llevó a ser muy inquieta en el conocimiento de todo esto, que pues deriven las 5 leyes biológicas que para mí pues hoy son como el broche de oro de lo que ya había estudiado previo a llegar a 5 leyes biológicas. Y es decir, hoy sí puedo decir que pues, los supuestos trastornos psiquiátricos hoy lo vemos como una constelación cerebral en el que se activaron al mismo tiempo dos focos de Hammer. Tal vez lo que estoy diciendo para algunas personas que no conocen esta información puede ser como poco entendible, pero en resumen, la verdad es que para mí fue muy valioso entender que, por un lado, estaba activando la pérdida de territorio Ujú. y por otro lado la pérdida de identidad. Es Ok. decir, yo estaba casada, decidí separarme y entonces en ese conflicto de no sé a dónde me voy y no quiero regresar a casa de mis padres y al mismo tiempo en paralelo me llega como esta información, esta sabiduría ancestral de esto que estoy haciendo no es lo que yo verdaderamente quería hacer. Y entonces si ya no soy la gerente fulanita de tal del laboratorio, no sé qué, entonces ¿quién soy? Pues esas dos cosas al mismo tiempo hicieron que yo entrara en un episodio de manía y bueno, pues desde la psiquiatría moderna, pues sí, se De veía acuerdo. como Selena enloqueció. Sí. Se activó, pues sí, como mi ADN revolucionario porque en muchas familias mexicanas, incluyendo la mía,
hubo personajes que estuvieron ahí como involucrados. Entonces, bueno, la verdad es que sí, no sé si llamarlo a veces despertar, un recordar de cosas que de alguna manera yo ya venía a hacer en este planeta y darme cuenta que el camino que estaba llevando sí fue parte del camino, porque en algún momento dije, me equivoqué de camino, a los 17 años había tomado un curso de manejo de energía y luego me fui a cosas nada que ver. Hoy digo que fue parte del camino. Si no hubiera estado ahí, difícilmente tendría todo el conocimiento y la experiencia que hoy puedo Claro. compartir. Entonces, pues así es como llego a 5 leyes biológicas y bueno, pues sí ha Oye, sido un gran camino. para los que no conocen las 5 leyes biológicas, ¿cómo lo podrías como resumir? ¿De qué es lo que se trata esta certificación? Pues mira, la certificación en particular de NIRDOS abarca un montón de cosas, porque integra también muchos temas de respiración, experiencia somática, o sea, es como muy completa, pero en específico de 5 leyes, si alguien me dice, a ver, Selene, dígame de qué van las 5 leyes biológicas, yo lo que les digo es como tu cuerpo te habla. De repente creemos que los síntomas es porque ya nos enfermamos. Y es al contrario. Nosotros es como un yin y un yang. La curva hacia arriba es la parte de que recibimos un shock biológico, es decir, una cosa muy fuerte, inesperada y que vivimos en soledad, es decir, que sentimos internamente que lo tenemos que resolver nosotros. Y entonces ahí entramos en fase activa, que es como necesito resolverlo. Pues de alguna manera estamos en estrés, en modo de supervivencia, de lucha, huida o congelamiento. Cuando de alguna manera sentimos que eso ya se resolvió, que ya no nos morimos, que ya no nos corrieron, que ya no terminamos la pareja con la que estábamos, lo que sea que nosotros internamente sentimos como ese riesgo, como ese shock biológico, nuestro cuerpo se relaja y ahí es donde realmente el cuerpo empieza a reparar y es donde aparecen todos los síntomas. Y es cuando normalmente corremos al médico a que nos receten algo para apagar ese síntoma. Entonces, a mí me gusta decirlo como que es un yin y un yang en el que realmente nuestro cuerpo siempre está jugando a nuestro favor, siempre está encontrando la manera de regresarnos al balance y en este mundo en el que se privilegia la productividad, pues de repente el parar y el descansar, pues suele ser poco factible para muchas personas que están en este ritmo acelerado de ir hacia adelante. Oye, y qué chistoso porque fíjate que yo también, digo, solo trabajé 3 años en corporativo, pero también trabajé en farmacéutica y luego ya empecé en todo este mundo. Entonces, pues Wow. tenemos por ahí algo en común. Y pues bueno, yo también estuve ahí en la de Body Medicine y la verdad es que para mí sí fue un parteaguas de muchas como creencias que tenía y sobre todo como que te da mucha esperanza de pues de que todo lo que tenemos lo podemos realmente abordar de otra manera y prevenir y curar muchas cosas de las que pensamos que no se pueden. Entonces, para mí es algo como súper esperanzador y como que, no sé, como que nos da mucha responsabilidad a nosotros mismos de todo lo que podemos hacer, al contrario pues, no sé, de la persona que te dice que ya tienes eso y que no hay de otra y que toda la vida vas a ser así, ¿no? Entonces se me hizo algo muy padre. Y pues justo como que te quería preguntar a ti, todas estas enseñanzas, que obviamente es todo un proceso largo, ¿qué te enseñaron sobre la conexión pues entre lo que es las emociones, el cuerpo y la salud? O sea, ahorita dices que es como un desequilibrio que llega, te quita básicamente el balance y cuando ya vuelves al equilibrio es cuando se manifiestan como los síntomas, pero ¿cómo crees tú que la emoción es la que afecta? Ok, bueno, me parece que también es fundamental pues sí, estar conectados con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. De repente hemos privilegiado justo lo que pensamos antes que lo que sentimos. Y hoy ya hay estudios que demuestran que realmente en este somos animales, porque se nos olvida que somos animales, y la mente es la que a veces juega en nuestra contra. Justo de las cosas que pues también me volqué mucho en estudiar fue en no podemos controlar las emociones, solamente las podemos gestionar. Entonces, lo primero es saber, detenernos un poquito de qué estoy sintiendo, porque muchas veces la gente no sabe qué está sintiendo. Puede ser enojo, puede ser frustración, puede ser muchas cosas y también me encanta pues por ahí la escala de las emociones en la que ya se midió también la frecuencia electromagnética de cada emoción. En la base, o sea, las más bajitas
son culpa y vergüenza. Y por ahí justo en estos días estaba platicando con alguien que, pues es lo que a veces las religiones nos mandan ahí a sentir que de todos somos culpables, que de todos nos tenemos que avergonzar. Y bueno, en realidad esta parte de decir, ok, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué siento? Porque yo estaba, y yo creo que a muchas mujeres nos ha pasado en estos últimos años, yo he escuchado cada vez a más, que dicen, es que yo soy muy mental. Ajá. Pues sí, pero cuando te desconectas de lo que sientes, ahí es donde entra el conflicto, esta dualidad en la que pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos una diferente. Y por supuesto ahí nuestro cuerpo se descompensa por completo, porque es como, no entiendo, piensas una cosa, sientes otra y actúas otra, entonces no hay coherencia ni congruencia. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, ya me estoy yendo por otro lado. Claro, en tu perspectiva, la culpa y la vergüenza son las emociones que más afectan la salud. Pues en realidad, más que yo lo piense, están como en una escala de Ujú. emociones. Entonces, vivir con culpa y vergüenza es de lo que por supuesto nos merma más la energía. Es donde estamos de verdad sintiéndonos mal, donde muchas veces pues también ahí nuestro cuerpo, cualquier cosita que pase, pues está mucho más propenso a irse hacia abajo. Entonces, activamente, por eso es tan importante hacernos de un botiquín de herramientas emocionales, espirituales, energéticas, para que cuando estemos en ese nivel encontremos la manera de ir hacia arriba. Las emociones de más alta frecuencia vibratoria son, por supuesto, la alegría, el amor, la paz. Y bueno, ya la iluminación, que literal, pues ahí es donde están los monjes budistas que se la pasan simplemente en Sí. meditación. Hoy llevo algunos meses de estar de regreso viviendo en la Ciudad de México y te puedo decir que está también siendo un reto interesante para mí, porque pues estando en la naturaleza, cuando viví en Valle de Bravo, o estando en Querétaro, que también, aunque es una ciudad que ha crecido un montón, sigue siendo mucho más tranquila, pero la Ciudad de México, literal, sí lo veo como la selva. Entonces Sí. aquí es donde pues hay que poner más en prueba y en práctica todas las cosas aprendidas. Y de repente también, te soy sincera, hay personas que siento que en este vivir una espiritualidad y ya no querer entrar en conflicto con los demás, se aíslan. Y en Claro. ese aislamiento, pues por supuesto que es mucho más sencillo estar en paz. El Ujú. tema es nuestros vínculos más cercanos. ¿Cómo te llevas con tu mamá? ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Con tus hermanos? ¿Con tu pareja? ¿Con las personas más cercanas a ti? Entonces ahí es donde creo que también pues la vida o mi inconsciente me regresa como a convivir más de cerca con los seres que viven aquí de mi familia y que de alguna forma hoy me siento muy contenta de ver que no es que ellos han cambiado, es que de alguna manera yo también he integrado algunas cosas que me permite alejarme un poquito de la realidad, ya sin menos, o sea, con mucho menos juicio, con mucho más compasión. Entonces ahí es donde digo, ok, o sea, no es que tengamos, porque no sé si te pasó a ti, pero cuando conoces las 5 leyes biológicas, quieres que todo mundo las conozca, ¿no? De repente es que deberían de saber esto. Pero también retomo algo súper valioso que dijiste, implica responsabilidad, Ujú. hacerte cargo de ti mismo. La mayoría de la gente no quiere eso. Es mucho más fácil tomarte una pastilla, o dos, o tres, o las que sea que el médico te haya recomendado para los supuestos padecimientos que tienes Sí. crónicos, hacer conciencia de qué está pasando dentro de mí, qué viví hace unas semanas, qué viví hace algunos meses, hace algunos años, hacer como un recuento y hacer este viaje interior que la verdad es que sí es para valientes porque pues encontramos cosas que muchas veces no nos gustan y que dejamos Claro. ahí aparentemente ocultas bajo la alfombra, bajo el colchón y que ya nadie sabe, nadie supo, pero puedes engañar a todos menos a ti. Entonces, creo que este camino empieza por sí tener este valor de ver esos cuartos oscuros, esos lugares sucios. Y bueno, pues yo sé que no todo el mundo quiere. O sea, creo que eso es lo que a mí más me dejó, o sea, como llegar a la raíz de cada cosa y no tratar de taparla, ¿no? O sea, como casi siempre es lo que nos dicen de que, "Ay, pues tómate esta pastilla o traes esto, tápalo, tápalo, tápalo", y lo difícil realmente es empezar a indagar qué es lo que lo está causando, porque al final lo que queremos es estar sano, ¿no? No nomás tapar una herida. Oye, Selene, pues bueno, y ya regresando ahorita a tu libro que nos estabas contando, que empezó a raíz del episodio este que tuviste cuando estabas en el mundo corporativo, si nos pudieras como resumir en una frase como de lo que se trata o como el propósito de escribir este libro, ¿cuál crees que sería? Pues mira, tiene varios. La verdad es que
Me encantaría decir que uno de los más importantes es incluir a los excluidos. De las Ok. cosas que aparte en Paralelo a 5 Leyes me ha apasionado es la parte de psicología sistémica del maestro Bert Hellinger y todo este tema que nos habla de el orden en la familia, de esta parte de incluir a los excluidos, y excluidos me refiero a los abortos, a los incestos, a las personas que estuvieron en la cárcel, los que estuvieron en los psiquiátricos, porque todas esas cosas normalmente a la familia no le gusta decirlo, porque tiene que ver con los secretos. Entonces mi libro de alguna manera nació con el deseo de que yo iba a revelar la verdad de mi familia. Y hoy lo digo, riéndome porque, pues, ¿cuál verdad? O sea, la mayoría de los personajes ya estaban muertos y desde que yo dije, bueno, pues quiero sacar a la luz la verdad de mi familia y retomar historias de las que nadie habló y pues por supuesto que incomodé. Fui el personaje incómodo en la familia, decir, a ver, Selene, deja a los muertos descansar. Y bueno, pues de alguna manera ya luego derivó en toda esa información que sí encontré y a la que de alguna manera siento que fui guiada para sacar a la luz, porque me llegaban, o sea, ni siquiera, sí buscaba, pero también me llegaban personas que, no sé, una de las que más me acuerdo, pues una línea no reconocida de mi bisabuelo, que había tenido un primogénito y que obviamente nadie me había contado de él, por más que yo había estado indagando. Entonces ya lo hice muy largo, pero sí podría decir que tiene que ver con traer a la luz esos secretos bien guardados, pero esos secretos que por supuesto anestesian nuestra Sí. psique y que estamos viviendo, más bien que estamos sobreviviendo, no viviendo. Entonces, bueno, por ahí ha sido muy lindo que la gente que llega a leer mi libro, que ya pues no es mi historia, sino de quien la lee, pues encuentra un gran espejo con algunas historias que yo me atrevo a contar, que te soy sincera, sí, de repente entré en pánico escénico de qué hice y qué dije y cómo se me ocurrió poner tanta cosa, porque me expuse mucho, pero hoy sé que también el libro es parte de abrir esas puertas, abrir esos espacios incómodos en el otro o en la otra persona que me lea. Y bueno, pues sí, hablo de muchos temas, la verdad. Ese es el primer libro que escribes. ¿Y cómo fue eso en ti? ¿Qué te inspiró a escribir? ¿O ya tenías como el hábito de escribir? Pues mira, en realidad desde muy pequeñita yo fui a una primaria en la que pues la manera de inspirarnos a escribir era a través de escribir un diario. Ok. Entonces, querido diario, así de día a día. Entonces o sea, hice como no sé cuántos diarios hasta la secundaria, casi preparatoria, y ya luego, años después, pues estuve con una pareja que me convenció, me dejé convencer de que destruyera todos mis libros, bueno, todos mis diarios, y pues yo creí que era una idea en su momento, pero eso generó un shock en mí, Ok. eso generó una herida muy profunda. Yo decía, ¿para qué escribo si algún día lo voy a destruir? Pues pasaron muchos años que yo no escribí, hasta un viaje que me pude ir sola a Colombia en el que de verdad necesitaba, pues sí, como contacto conmigo misma y apagar un poco el ruido externo. Y bueno, ahí fue donde pude reconectar con la escritura. Pero la idea del libro surgió, pues sí, se podría decir que cuando tuve como el episodio manía, en esta primera idea de sacar a la luz la verdad de mi familia, pero me tardé 10 años en darle vuelta y vuelta y vuelta hasta que ya por fin pude darle forma en el 2021. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿sentiste como mucha liberación al poder escribir todo eso? Sí, la verdad es que fue una gran manera de ya decir, ok, ya está, ya no tengo que estar contando qué pasó y por qué pasó y cómo pasó. O sea, obviamente sé que es mi óptica, ¿no? Mi verdad, mi manera de ver la vida, el cómo lo integré, lo procesé, lo digerí, pero sí te puedo decir que para mí era como muy importante decir, no, Selene no enloqueció. O sea, sí hubo Sí. muchas cosas que me llevaron a esta crisis existencial, a este explotar mi bomba personal y por supuesto que de las cosas más importantes es que yo me había comprado una vida de cumplir expectativas. O sea, yo era pues sí, la niña buena que quería que su mamá le aplaudiera, que su papá le aplaudiera, que me pusieran la estrellita en la frente. Entonces me quise convertir en la mujer perfecta y en ese personaje, pues la verdad es que es insostenible. Y a los 31 años fue que, pues sí, exploté. Entonces fue un gran momento de decir, ya, ahí todavía sí un poco soberbio, yo dije, ya, ¿no? Ya publiqué mi libro,
ya está. Pero bueno, por supuesto que hoy sé que si sigo con los pies en la tierra, sigue mucho trabajo por hacer interno. No sé si en algunas familias de quienes nos vayan a escuchar, pero en la mía hubo una frase que me marcó mucho, que era a descansar a la tumba. O sea, tienes que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. O sea, no puedes descansar. Pero ya después una prima afortunadamente me ayudó como a resignificar esa frase. Y sí, la decía un bisabuelo, pero no era trabajar hacia afuera, era trabajar internamente. O sea, el trabajo interno nunca se acaba. Siempre hay cosas que podemos acomodar, y bueno, hoy también entendiendo que el cuerpo es el que guarda la mayoría de nuestras memorias, de nuestros traumas, y también ahí es donde pues es muy valioso hacer las cosas necesarias para liberar esa energía que se haya quedado estancada. Justo es lo que te quería preguntar en tus retiros, que ahorita nos puedes contar un poquito más sobre los proyectos que has empezado a hacer con estas técnicas. Veo que pues trabajas mucho con, aparte de la parte como de yoga y como mover el cuerpo y todo, incluye siempre como la escritura y como arte y así. ¿Cómo crees tú que se integran estas prácticas o por qué tú las incluyes? Ok, me encanta porque justo de verdad de las cosas que hoy conecto muchísimo es con todas las expresiones artísticas. Sin duda el arte es la mejor manera de liberación. Entonces, la escritura terapéutica, cuando de verdad tú agarras una hoja en blanco y simplemente dejas llevarte por lo que sea que tu mano quiera escribir, sin fijarte en la redacción, sin fijarte en la ortografía, bueno, pues eso ayuda mucho a la liberación. Pero aún así también la pintura, la escultura. Entonces, no incluyo todas las técnicas de arte en un retiro, pero por sí en los últimos que hemos hecho de Sentir para Sanar, de Abuelas, Madres e Hijas, que trabajamos con sanación del linaje femenino, en la que por ahí estoy, pues sí, en una mancuerna muy bella con Karina Freiman, una mujer de Argentina, psicóloga que lleva 20 años en el estudio del libro de Mujeres que corren con los lobos, y bueno, un poco tomando cosas de esta mujer también increíble, Clarisa Pinkola Estés. Por ahí en el retiro también hacemos la construcción de un manto. O sea, intervenimos una tela en la que ponemos, pues por ahí también ciertas cicatrices que vamos teniendo en la vida, las cosas que nos han marcado. Entonces también es una manera muy linda y es un manto que no se quema. O sea, es un manto que se va construyendo durante años. O sea, lo empezamos en el retiro, pero cada quien lo puede ir continuando porque evidentemente es como esta manera simbólica de decir, tengo estas cicatrices, pero afortunadamente sigo aquí, sigo con vida. Y también un poco dándole la vuelta, a mí últimamente me genera como un poco de conflicto cuando dicen, es que eres una guerrera. Y yo digo, no, o sea, porque el término guerrera de alguna forma te evoca estar en guerra. Okay. Entonces, basta de guerra. O sea, hay que procurar la paz. Entonces, este manto a través de ver tus cicatrices, pero cicatrices que pues te han hecho quien eres, que te recuerdan por dónde has caminado y lo que has podido trascender, transformar, superar, pues sí es un recordatorio lindo a través del arte que pues que tendrás ahí el resto de tu vida. Sí, qué lindo. ¿Por qué crees que en grupo también es como más expansivo hacer arte? Me encanta. Pues mira, en realidad, cuando a mí me preguntan que si doy sesiones uno, Ajá. normalmente creo que para mí el mayor valor está en hacerlo grupal, porque ahí nos sostenemos entre todas, porque compartimos más historias, porque nos damos cuenta que pues tu dolor también puede ser el dolor de la otra. A veces creemos que somos las únicas que hemos vivido algunas cosas, pero cuando nos abrimos de corazón, cuando auténticamente compartimos esos dolores, en realidad sí es como pues esta hermandad muy bella que se logra en el que sintonizamos los corazones, las energías, las almas y no sé, o sea, siento que es mucho más poderoso que hacerlo uno a uno. Claro. Y como que no te sientes que tú eres la única, ¿no? O sea, entiendes que todos estamos viviendo nuestros propios procesos. Por supuesto, por supuesto. Oye, y pues bueno, como ahorita decías, pues obviamente no ha sido un camino pues lineal ni fácil, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido uno de tus mayores retos en este proceso del autoconocimiento? Pues mira, en realidad creo que hoy estoy en el punto en el que siento que estoy como integrando mucho de las cosas que llevo de mi salida de Pharma, que fue en el 2013, que fue muy abrupta, que fue, pues sí, muy fuerte y que recuperarme de eso, porque después de manía me fui a depresión profunda y que salir de ahí me tomó
varios años, o sea, no fue como de la noche a la mañana y fue te digo, viaje hacia adentro. Pero también como que me peleé mucho con la parte económica material. Entonces me fui al extremo espiritual, energético, emocional y me olvidé mucho de la parte material. Ajá. Entonces, hoy definitivamente creo que, pues, si pudiera ponerlo como reto, está haciendo esa parte de integrar ambos mundos. O sea, literal, encontrar la manera de quedarme con lo mejor de ambos mundos. Siento que definitivamente sí, pues, a estar en un mundo material necesitamos el dinero, Claro. necesitamos el recurso para movernos y en la medida en que haya más, pues también va a haber mayor manera de ayudar a otras personas. Porque de repente sí veo que el mundo del wellness y el fitness se ha vuelto también como muy elitista, o de solamente pueden acceder las personas que tienen el recurso para tomar clases de yoga, meditación, cuando en realidad, pues muchas técnicas son simplemente con tu cuerpo, con tu respiración, con salir a un parque y descalzarte. O sea, en verdad, si quieres estar en balance, hay muchas maneras de hacerlo sin tener que invertir millones o miles de pesos en algunas cosas. Entonces, bueno, creo que también para allá va mi parte de, pues, encontrar cómo integrar ambos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, y también acompañar a mujeres que de repente, pues, están ahí peleadas un poco con la parte material. Bueno, pues creo que ese está siendo ahorita Reto. mi punto, ajá, mi reto, vamos a llamar. Sí, la verdad creo que todos luchamos ahí con esa parte, como que, pues sí, como que creemos que está una cosa peleada con la otra cuando pues nunca, ¿no? Como que tenemos que saber integrar todo. Pues también siento que es como que aceptar las diferentes épocas, ¿no? Hay veces que queremos estar como un poco más, no sé, como metidas en un proyecto o un negocio o así. Hay veces que es más como descansar y mi parte creativa, o sea, como que no tiene que estar nada peleado con nada, ¿no? O sea, como que es un poquito de todo. Claro. Oye, y pues bueno, tú en tu día a día, ¿cuál es esa práctica ahorita que dices que hay muchas que no necesitas ir a algún lugar o así? ¿Cuál es esa práctica que no dejas de hacer ningún día? Pues me encantaría decirte que ningún día, pero te mentiría. O sea, sí trato de ser lo más constante. En una caminata tengo la fortuna de que aunque estoy en la Ciudad de México, muy cerca de aquí, hay una cosa que se llama Canal Nacional, en el que literal hay árboles, hay patos, hay gansos, hay mucha naturaleza. Entonces, bueno, la caminata matutina es como de las cosas que de verdad sí tengo claridad de que me ayuda muchísimo a regularme. También el grounding, o sea, la caminata y el grounding, que es descalzarme, hacer algunos ejercicios bioenergéticos, son de las cosas que más practico. Y meditación, la verdad, bueno, y algunas posturas de yoga. Yo en realidad, en los últimos retiros que tuvimos, sí integramos a Carla Ortiz, también una mujer bellísima que fue la que nos dio la práctica de yoga. Yo como tal no me he certificado en yoga, tengo algún conocimiento, pero sí hago algunas posturas y cada vez integrando más la hidratación, que sé de las cosas que también son súper básicas, pero por alguna razón de repente me falla todavía. Entonces, bueno, esas son como de las prácticas más sencillas que hago la mayor parte de los días. Ok, pues gracias por compartir. Para ir cerrando este espacio, Selene, me gustaría que me cuentes qué viene, bueno, en el presente y futuro para ti, qué proyectos traes, qué sueños, qué viene el siguiente año, también para que nos vayas por aquí compartiendo. Ok. Bueno, pues mira, de las cosas que estoy de alguna manera poniendo más energía, ahorita aprovechando que acabamos de empezar el otoño y que sí, al menos en mí siento que ya es como una etapa de ir un poquito más hacia adentro. Primavera y verano estuve como muy hacia afuera y haciendo muchas cosas. Y bueno, es retomar mi segundo libro que está en proceso y que sí lo he dejado ahí como en una pausa ya un poco larga. Entonces deseo como, pues sí, ponerle tiempo y energía de nuevo. No tengo como el apego de sacarle en una fecha en específico, porque sí es un libro que también internamente a mí me movió un montón. Bueno, quiero volver a acercarme al libro, ver cómo pues el tiempo que me di para ponerlo en pausa también me ha ayudado a acomodar. Entonces, bueno, ese segundo libro y es probable que vamos a tener un retiro de sentir para sanar de abuelas, madres e hijas a finales de enero, principios de febrero, en un lugar cercano a la Ciudad de México, porque de repente también hay muchas mujeres que siguen en el mundo corporativo, que están encontrando, buscando, queriéndose acercar a estos temas y de repente no les da la vida para lanzarse a otro lugar
desplazarse más de 3 horas. Entonces, bueno, por ahí hay varias que están como con este deseo de sí vivir la experiencia, pero en un Ujú. lugar más cercano a la ciudad. Entonces, bueno, eso es como de las Padre. cosas que estamos visualizando, a ver si logramos materializar. Y bueno, pues también las personas que estén con el anhelo de escribir un libro. Ujú. Puede ser un libro, sí, autobiográfico, o también un libro que te hubiera gustado encontrar en algún momento de tu vida y que no estaba, pero que hoy tú empezaste a recopilar información de muchos lugares y crees que puede aportar al mundo. Pues también hago acompañamientos uno a uno, ahí sí, para personas que quieren publicar o autopublicar su libro. Son como las cosas que podría decir de qué sigue, qué se mantiene o qué se está moviendo en este momento. Qué padre. ¿Y cómo te puede encontrar la gente lo que estás haciendo? Pues bueno, tus retiros por ahí también están en Wellness Booker, pero no sé si tengas página o en tus redes. Sí, página, fíjate que es de las cosas que tengo también pendientes retomar. Ujú. Pero sí, al menos ahorita en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es @selene_serrano. Me pueden enviar un mensajito directo y bueno, con mucho gusto nos ponemos en contacto y platicamos de cómo puedo ayudarlos, acompañarlos, guiarlos en esto que decía al principio de, pues también considero que soy un puente para conectar personas. Entonces, pues en este mundo en el que la verdad sí tengo la dicha y la fortuna de haber conocido montones de personas que se dedican a lo que estamos haciendo tú y yo de manera diferente, desde trincheras distintas. Bueno, pues si yo de plano no soy la persona que puede acompañar, guiar, pues sí puedo referir. Claro, qué padre, sí, porque pues todo esto es de colaboración, ¿no? No es como que es una competencia. Y creo Claro, que de repente se pierde ahí en el algunas partes sentido, de ese sentido. Ay, por pues me supuesto. encanta, Selene. Muchas gracias por tomarte este espacio, que la intención es que los que están aquí puedan conocer un poquito detrás de tu esencia y de los proyectos que estás haciendo. ¿Cuál es la intención, no? Más allá de qué actividades se hacen y todo, el porqué de lo que estás haciendo. Pues me encanta, muchas gracias y pues por ahí estaremos también publicando y ayudándote ahí con tus siguientes eventos para que estén atentos. Gracias, Elisa. Pues de verdad felicidades por todo lo que están haciendo y bueno, pues a seguir tejiendo esta red. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Un abrazo.